Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con el licenciado Jorge Illescas Oliva. ¿Se ha reducido la corrupción en el país? No, y se lo digo contundentemente, y le voy a dar un indicador. Transparencia Internacional. Usted ve que Transparencia Internacional nos ubica siempre en el rango de país más corrupto de la América Latina. En vez de bajar, siempre estamos nosotros subiendo un poquito. Entonces, todos los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, nos ubican a nosotros como uno de los países más corruptos de la América Latina y del mundo. Entonces, eso quiere decir que no se ha combatido la corrupción. Ve usted, vamos a tener un problema nosotros bastante serio, lo va a tener don Juan Orlando, pero es de su responsabilidad, pero recae sobre todo el pueblo hondureño. Los magistrados defenestrados de la Corte Constitucional, ellos han acudido a organismos internacionales, ellos van a ganar el juicio. Y fíjese usted lo que va a pasar ahí. Honduras tiene que dar una indemnización por los sueldos caídos, dejados de pagar, costas y perjuicios que tiene que pagar, altísimos los costos, van a ser muchos millones. Pero bueno, suponga usted que pagamos los millones. Para un pueblo empobrecido como Honduras, estar sacando esa cantidad de dinero es terrible. Pero puede haber algo más grave. Todos los fallos que ha dado esta Corte Constitucional pueden ser nulos, porque fueron nombrados ellos en forma ilícita, ¿verdad? Podría ser. La otra cosa, el impacto que eso ocasionó a nivel internacional, eso no se borra, porque un poder del Estado intervino en otro poder del Estado en una forma ilegal. Entonces el impacto es que en Honduras no hay Estado de Derecho. Entonces ahuyenta la inversión internacional. Entonces esos son los impactos que no midió don Juan Orlando. Don Jorge, quiere decir que ese es un problema grave. Es un problema grave que lo va a tener él en su gobierno, porque ese fallo ya viene, ¿verdad? Y entre más se tarde el fallo, más costos es todavía. Entonces, sí, yo estoy seguro que ¿Y los magistrados defenestrados tienen que ser restituidos nuevamente? Podrían ser restituidos, ¿verdad? Depende de lo que ellos hayan solicitado y el fallo de la Corte, pero entre otras cosas es pagarles todo y restituirlos, podría ser. Y la mala imagen, por supuesto, para el país. Eso es lo peor, la imagen, ¿verdad? Lo mismo pasó con la Fiscalía, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la Fiscalía ahora, con fiscal general y fiscal adjunto? Fue objetado por el Partido Liberal, fue objetado por Libre, y ahora que están en el Congreso, si tienen la iniciativa de anular ese nombramiento y nombrar este Congreso, que era quien le correspondía nombrar a los fiscal general y adjunto, si esa iniciativa puede pasar, porque el Partido Nacional no tiene mayoría. Entonces el FAP, el PAC, el Libre y el Partido Liberal dice, vamos a cambiar la Fiscalía, este Congreso es a quien le corresponde nombrarlo, también tiene un impacto, ¿verdad? Y yo no descartaría que a alguien se le ocurriera hacer esa iniciativa. Iniciativa que, como usted bien lo ha dicho, en esta legislatura es que tuvo que haber sido elegido el fiscal general. Fueron nombrados en forma no correcta, pues. Entonces, esas cosas perjudican mucho la imagen de Honduras. Mire, la inseguridad ciudadana afecta, pero la inseguridad jurídica afecta más. Por ejemplo, en el gobierno de don Pepe hubo 8 paquetazos. Entonces, crea inseguridad. Entonces el inversionista dice, bueno, hace sus cálculos con una cantidad de impuestos, pero de repente, a medio camino de la inversión, hay cambios, más impuestos. Eso ya no estaba en la cuenta del inversionista. Entonces tiene que cambiar, le perjudica. Entonces cuando no hay esa estabilidad jurídica, esa seguridad jurídica, entonces el país no puede ser receptivo de buena inversión. No, Jorge, y siempre en esa materia, ya que lo ha tocado con el incremento de impuestos, ya se habla de un posible incremento en el impuesto sobre la venta. Vea, don Juan Orlando recibe un país quebrado, económicamente quebrado, con problemas graves, un déficit fiscal que puede andar por el 8%, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.5, 2.6, una deuda pública interna y externa que puede andar en el 50% del Producto Interno Bruto, porque el banco ahorita está reconociendo 42 y pico, pero hay mucha deuda flotante, muchas deudas
que no están contabilizadas. Al contabilizar todas las deudas, puede llegar un poco más del 50%. Para una economía tan pequeña como la nuestra, se vuelve casi inmanejable. Algo más grave, fíjese usted bien lo que voy a decir, del presupuesto del año entrante. Está comprometido ya el 25 o 26% para la amortización y el servicio de la deuda pública. 12% de transferencia para las municipalidades el año 2014. 6% para la universidad, 3% para la Corte Suprema de Justicia. Solo eso le suma a usted 46% del presupuesto que se va a aprobar comprometido. Es decir, la mitad del presupuesto ya está comprometido. ¿Qué le queda el resto? Para cubrir otros gastos, no le queda para inversión. Y este año 2014 tampoco es que va a haber un crecimiento en la vida económica porque los empresarios van a estar a la expectativa para dónde ve el gobierno, ¿verdad? En un entorno internacional negativo totalmente porque la crisis económica mundial no ha terminado, todo lo contrario. China se ve con problemas serios, que era la que dinamizaba la economía del mundo. El crecimiento de China para este próximo año va a estar en un 7%. Estuvo en 12%, 11%. Eso va a tener un impacto en todos los países del mundo. Entonces, en esas circunstancias le toca recibir a don Juan. En los primeros 100 días él tiene que tomar decisiones. ¿Qué va a hacer con Undutel? ¿Qué va a hacer con la ENE, donde tiene una pérdida anual el Estado de 8.000 millones aproximadamente? El año 14 va a ser más. Entonces, en los primeros 100 días tiene que tomar una decisión, ¿verdad?, así, heroica. Pero además de eso, tiene que llegar a un pacto con el con el Fondo Monetario. ¿Qué se le viene ahí? Una devaluación. El banco va a pedir una devaluación. El Empira está sobrevalorado. Entonces, aquí se ve el tema fiscal, pero no se ve el tema monetario. El tema fiscal como que invisibiliza el tema monetario. El tema monetario es grave. Entonces, el otro expediente que van a encontrar es incrementar el impuesto sobre ventas, ¿verdad?, de lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Y eso va a ser con acuerdo con el fondo. Para llegar a un acuerdo con el fondo tiene que devaluar la moneda e incrementar. Entonces, los primeros 100 días son heroicos. Por eso, hay un grupo al cual yo pertenezco que estamos planteando un pacto fiscal y social. Entonces, para que haya un pacto con los maestros, un pacto con los empresarios y los trabajadores para generar empleo y un pacto para transformar la Dirección Ejecutiva de Ingresos en una oficina técnica, no sectarizada, que no sea eso una fuente de activistas, ¿verdad?, con mucha corrupción. Y luego mejorar la recaudación, un pacto fiscal donde se ponga techos al endeudamiento público, techos al déficit fiscal, ¿verdad? Entonces un esfuerzo que tiene que ser nacional, no solamente del gobierno. En eso estamos trabajando, le vamos a presentar al gobierno en el mes de diciembre, curso de diciembre, ese documento. Estamos trabajando 22 economistas, expresidentes del Banco Central, exministros de Finanzas, estamos trabajando en eso. Entonces, creo yo, es la única salida. Y eso tiene que hacerse en los primeros 100 días. Si don Juan Orlando no hace eso, no hace los cambios necesarios, heroicos, en los primeros 100 días, va a tener muchos problemas en su gobierno. Porque hay un 52% de desempleo que va creciendo. Entonces eso fomenta la delincuencia, el robo, el sicariato, el narcomenudeo, la prostitución, la prostitución infantil. Todo ese desempleo tiene que ver también con la delincuencia, con el crimen organizado. Es un semillero para el crimen organizado. Don Jorge, hablando ya en materia política, acabamos de concluir el proceso electoral. Usted ya nos comentaba que fue observador en varios países. ¿Cómo vio este proceso? Mire, hay irregularidades. Por ejemplo, según el tribunal fuimos con un censo de 5.355.112 votantes, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque ahí están incluidos los hondureños que están en el exterior, son más de 1 millón. Están incluidos los muertos, ¿verdad? Están ahí incluidos personas que
que tienen problemas con su tarjeta de identidad. Eso suma aproximadamente un 31% de un estudio que hizo el NDA. Eso quiere decir que hay un abstencionismo técnico por esas causas. Entonces, por otro lado, hay un abstencionismo real que en esta oportunidad yo lo calculo que andó como un 10% el abstencionismo, porque del número de votos hasta este momento alcanzados es el 60% de esos 5 millones. Entonces 40% aparece como abstencionismo, pero que no es un verdadero abstencionismo por las razones que le estoy señalando, porque ahí están los hondureños que están en el exterior. Entonces, esas son irregularidades que debe de corregirse. Debe de corregirse la nueva tarjeta de identidad, eso es urgente, eso serviría para depurar bastante el censo electoral. Debe de adoptarse una nueva ley electoral, entre otras cosas, regularse mejor, de confirmar con transparencia internacional todo lo que es el financiamiento de las campañas políticas, los partidos políticos. Debe ponerse un techo para la deuda política, para la subsistencia de partidos. No es posible que un partido que saca 3,000 votos con un diputado tenga derecho a casi 6 millones de lempiras, más el costo que tiene la papeleta. Y otra vez, hablando de costo, cuando usted tiene ese censo inflado, usted tiene que sacar 16 millones de papeletas. Si sacara lo que realmente es el censo electoral, nosotros nos economizaríamos como 300 millones de lempiras. Imagínese usted, un país pobre haciéndose despilfarro. La otra cosa es la segunda vuelta. Don Juan Orlando se opuso a la segunda vuelta, no quiso aceptar una nueva ley, no quiso aceptar reformas a la ley actual, que incluíamos nosotros la segunda vuelta, y si hubiera aceptado, él hubiera salido fortalecido, porque hoy es el candidato del 34% de los hondureños, del 36% de los hondureños, tiene un 64% de oposición organizada. En cambio, si vamos a la segunda vuelta, él se hubiera aliado, una alianza natural con el Partido Liberal, y sería el presidente del 60% de los hondureños, de la mayoría. Entonces hay que incluir la segunda vuelta, ¿verdad? Hay que despolitizar, desectarizar, despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. Hay que poner 3 magistrados que sean totalmente independientes, electos en audiencias públicas, pero hay que aprobar una ley de audiencias públicas. Hay un proyecto en el Congreso en el cual trabajamos en el Movimiento Cívico por la Democracia, con el diputado Toribio Aguilera. Ahí está ese proyecto, habrá que mejorarlo, pero hay que hacerlo unas verdaderas audiencias públicas. Una audiencia pública a usted le puede llevar un mes o más, porque tiene que investigar desde el día que nació hasta el presente al candidato, como es en Estados Unidos. Claro. Una audiencia pública no es en 15 minutos, que le pregunta cómo se llama, dónde vive y qué. Eso no es audiencia pública, ¿verdad? Eso es un simulacro. Entonces hay que aprobar la ley de audiencias públicas. ¿Para qué? Para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay personas que andan ahí viendo cómo se manipula el Congreso, quedar dentro del Congreso para tener una cuota de poder en la Corte Suprema. Hay que elegir al nuevo Tribunal Superior de Cuentas, al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hay que elegir diferentes, son 12 instituciones que elige el Congreso, entonces hay que hacerlo por audiencias públicas para tener una Corte más transparente, y eso es urgente para combatir la corrupción, ¿verdad? Y para garantizar el Estado de Derecho. Entonces son demandas que se tienen de inmediato. No le toca tan fácil entonces al presidente, al No, gobierno le toca muy difícil. Que asume el Le toca 27 difícil. de enero. Fíjense que he tocado el tema económico y un poquito lo social, pero no hemos tocado el tema del crimen organizado. Se le viene un problema a él, ¿verdad? Que es la extradición. ¿Le parece, don Jorge, si hablamos de este tema justamente después de la última pausa comercial? Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.